Departamento de Filología y Traducción. La ponencia que os traigo aquí hoy se titula El lenguaje alternativo en la campaña de comunicación del 50 aniversario de Walt Disney World, el uso de la inteligencia artificial como herramienta filológica. En primer lugar, hay que tener que la COVID-19 ha cambiado nuestras vidas por completo y nuestra forma de entender el mundo. Por tanto, el 50 aniversario de Walt Disney World, que tenía pensado celebrarse este año, en 2021, se ha visto modificado a causa de la pandemia, teniendo que hacer diferentes modificaciones y diferentes remodelaciones por cuestiones sobrevenidas a causa de este virus. Entonces, teniendo en cuenta esto, las hipótesis que he planteado en este trabajo son: 1. Que Walt Disney Company es una empresa que tiene una diversidad de público que ha ido evolucionando con el paso de los años. 2. Que el eje principal de Disney está centrado tanto en el desarrollo del cine como en sus parques de atracciones. Y 3. Que Walt Disney se ha ido remodelando y adaptando a los tiempos. De modo que la COVID-19 también los ha obligado a hacer cambios dentro de una de sus celebraciones más ambiciosas, como era el 50 aniversario del parque. Teniendo en cuenta estas hipótesis, los objetivos que he establecido en este trabajo son: 1. Estudiar la historia de Walt Disney Company para ver un poco cómo ha evolucionado en materia tanto de público como de su desarrollo a través del cine y los parques. 2. Comparar esta historia con la situación actual. Y 3. Elaborar lo que es un análisis estudiando los valores, la visión y la misión de esta empresa en relación tanto a la situación anterior del COVID y en la actual. Asimismo, he establecido unos objetivos específicos como son los siguientes. Primero, analizar la necesidad comunicativa de Walt Disney World con motivo del 50 aniversario. Segundo, comprobar las herramientas de comunicación que actualmente tiene esta empresa. Y tercero, establecer un plan alternativo a nivel lingüístico y comunicativo que quede reflejado dentro de esta celebración que tan esperada ha sido durante tantos años. Entonces, si nos vamos al material y los métodos, quiero decir que he utilizado una metodología cualitativa, puesto que intento hacer una aproximación teórica al estado en cuestión, y también he recurrido a una teoría fundamentada haciendo una serie de codificación de datos, ¿no? He ido haciendo un proceso de análisis y síntesis, así como también distintas codificaciones para desarrollar una fase interpretativa y descriptiva que dé lugar al trabajo que estoy presentando. Entonces, si nos vamos a la historia de Walt Disney, tenemos que situarla generalmente el 16 de octubre de 1923, cuando el propio Walt y Roy Disney, los hermanos Disney, fundan su propio estudio de animación, conocido como Disney Brothers. No obstante, la empresa podemos decir que no adquiere importancia hasta el año 1928, cuando aparece el ratón más famoso del mundo, como es la creación de Mickey Mouse. Entonces es cuando, digamos, empieza a despegar la compañía y empieza a convertirse un poco hasta lo que conocemos. Es más, el proyecto más ambicioso fue la construcción del parque Disneyland en California en el año 1955. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que Disney no solo se dedicaba al cine y a lo que a su parque de atracciones que había creado en el 55, sino también tiene una presencia bastante, digamos, activa en la Feria de Nueva York de 1964, que era una feria tecnológica en la cual presentó varios proyectos que posteriormente las materializó en atracciones. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que en relación a esto, en 1971 abre o crea su proyecto más ambicioso de todos, como es Walt Disney World Land, que en un principio estaba dentro de lo que se conocía como Florida Project y que evolucionó a lo que hoy conocemos hoy en día. Pues en realidad lo que pretendía Walt Disney era crear una especie de feria de Nueva York en 1964, pero un poco adaptarla y utilizar el propio Magic Kingdom como una forma, digamos, de financiar esa investigación y esa creación basada tanto en la ciencia como en la tecnología. No obstante, Disney muere años antes y finalmente se acaba convirtiendo en Walt Disney World, el parque de atracciones que hoy en día podemos conocer y podemos visitar en Orlando, en la Florida. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que llega el aniversario de Walt Disney World, se inicia el 50 aniversario el 1 de octubre
de 2021. Por lo tanto, la campaña que se había hecho, tanto de comunicación como de promoción de esta celebración, había sido inmensa, pero tenemos la mala suerte que nos llega la COVID-19 a finales de 2019, principio de 2020, como todos sabemos, y digamos que todo se paraliza, así como también la creación de nuevas atracciones y de nuevos puntos de vista que se habían planteado dentro del parque. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una necesidad de remodelar todo lo que se había hecho hasta entonces. De este modo, si analizamos un poco las debilidades, las amenazas y las fuerzas y oportunidades de Disney, podemos ver lo siguiente. En cuanto a las debilidades, desde sus inicios se han hecho inversiones en grandes proyectos y ha sido un alto factor de riesgo, ¿no? Si indagamos un poco en la historia de Disney, podemos ver cómo Roy era un poco el que controlaba económicamente las ideas del propio Walt, ¿no? Que digamos era más ambicioso a la hora de llevar los proyectos. Entonces, eso podemos verlo desde el inicio, digamos, de su compañía. En cuanto a las amenazas, bueno, en las amenazas se enfrenta a diferentes aspectos. En primer lugar, tenemos su primer competidor, que es Universal Studios, que también tenemos parque en la Florida, y es uno de sus principales competidores a nivel de parques de atracciones. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que a nivel de cine, Disney ha estrenado Disney Plus, y Disney Plus es uno de los competidores de Netflix en la actualidad y de otras plataformas de video on demand como es HBO. En cuanto a su fuerza, cuenta con una gran diversidad de productos y servicios de diferentes mercados. No solo tenemos, por tanto, lo que son las películas, sino también los distintos merchandising o como la necesidad de vivir la experiencia que Disney nos muestra en sus películas en los parques de atracciones, ¿no? ¿Qué ocurre respecto a sus oportunidades, ¿no? La adquisición de nuevas empresas como son Star Wars, Fox y Marvel ha permitido que se expanda a un público mucho más amplio, ¿no? Entonces, ha estado interesado desde un momento por la originalidad y la creatividad, tanto en películas como en los parques, dando lugar también a nuevas figuras como son los Imagineering, que son esos ingenieros de la imaginación, como se puede encontrar en el propio parque, que son los que dan vida a esas atracciones y a esos elementos. Por tanto, si tenemos en cuenta tanto la misión, la visión y los valores, podemos ver que la misión es hacer feliz a la gente en todo momento, los valores convertirse en el mayor productor de entretenimiento e información del mundo, y respecto a los valores podemos decir que se destaca la calidad. Ante todo, busca mostrar lo que es una calidad bastante importante para su público, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, la información de servicios y productos, pues como he dicho, ¿no? Pues tiene la relación tanto del cine, como son las películas, como es los parques de atracciones para vivir las experiencias. Yo estoy haciendo hincapié en el parque de Orlando precisamente, pero tenemos que tener en cuenta que actualmente The Walt Disney Company cuenta con 6 parques de atracciones, ¿no? El de California, el de Florida, el de París, el de Shanghai, el de Hong Kong y el de Tokio. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver un poco más qué es la necesidad comunicativa que tiene Disney, por decirlo de alguna manera, en los objetivos tanto de la creación del parque, ¿no? O de ese aniversario que está desarrollando. Entonces, debido a las pérdidas de la COVID-19, la empresa ha decidido contar con una agencia de comunicación y de relaciones públicas con el fin de aumentar su público y generar una serie de beneficios. En este sentido, los objetivos que ha llevado a cabo ha sido, primero, incrementar el número de visitas a los parques Disney entre el público objetivo en un 30% más o menos, conseguir que las personas interesadas tanto en el mundo Disney reciban información sobre las novedades de los parques Disney con motivo de la celebración del 50 aniversario. ¿Qué ocurre? Esto es un poco comunicación interna. Si nos vamos a la comunicación externa, si nos vamos a la comunicación interna, podemos ver que el objetivo general sería, en un primer lugar, generar un sentimiento de pertenencia entre los trabajadores de Walt Disney Company, por lo que su objetivo específico sería lograr que el 80% de los trabajadores participen en actividades no obligatorias organizadas por la compañía con el motivo de la celebración del 50 aniversario. Por otro lado, también aumentar
la participación del personal en diferentes foros y redes sociales, en los cuales está explicado lo que es Disney, con el fin de llegar a más gente, ¿no? Por tanto, la intención de la empresa es estar en la mente de todo soñador con el fin de mostrar que los sueños se hacen realidad, como es el propio lema de Disney, y centrándose tanto en la innovación como en la creación. Si nos vamos a las herramientas de comunicación, podemos decir que cuenta con un manual que se llama Traditions, que se da a conocer diversos aspectos esenciales en el parque, sobre todo a la gente que está a punto de ingresar a trabajar dentro de lo que es el parque Disney. Por otro lado, también cuenta con lo que es The Main Street Diary, que se entrega todos los días en un papel impreso, todos los viernes, a lo que son los empleados para poder informar un poco al público, ¿no? sobre los horarios de las cabalgatas, sobre los horarios de atracciones, los fuegos artificiales, etc. En cuanto a las herramientas, podemos decir que cuenta con el manual Traditions, que se dan a conocer diversos aspectos esenciales a las personas que empiezan a trabajar en Disney. Luego cuenta con The Main Street Diary, que es un boletín que se entrega todos los viernes o es enviado por correo electrónico también a todos los empleados para motivar a los miembros de la compañía. Y luego cuenta también con el Telecast, que consiste en un informativo pequeñito de bolsillo que llevan los empleados para informar al público de los horarios de cabalgata, de los fuegos artificiales, etc. Por otro lado, también cuenta con Eyes and Ears, que es una revista a color que se distribuye cada 2 semanas y en diferentes idiomas. Y en ella se presentan artículos sobre los nuevos proyectos y atracciones que tiene previsto llevar a cabo la compañía. Además de esto, también cuenta con The Hub, que es un rol que es una especie de rol comunicación interna, ya que permite una información sea por vista a todos los trabajadores, porque es como una especie de tablón en la cual todos pueden acceder. Con respecto a la comunicación externa, podemos decir que tenemos la presencia de las redes sociales, donde se comunican todas las actualizaciones, sobre todo cuenta con cuenta de Twitter, así como también cuenta de TikTok, que tal vez sea ahora mismo una de las más utilizadas con motivo del 50 aniversario. Pues se pueden ver vídeos, que aparecen los fuegos artificiales, podemos ver también diferentes estatuas que se han hecho conmemorando los personajes más clásicos de la compañía, etc. En cuanto a la información de acciones de comunicación, en primer lugar, normalmente Disney selecciona agencias de viajes y operadoras de turismo, la cual designa como operadoras oficiales. Trabaja de una manera masiva y a través de un proceso relativamente simple. Por otro lado, también relaciona campañas con los sentidos para atraer a sus clientes, convirtiéndolos en parte del show. Está, por ejemplo, la campaña de Smelltizers, en la cual se mostraba los olores que tenía Disney World. Era un poco jugar con los sentidos para atraer a su público, ¿no? Por otro lado, en 2020, con motivo de la reapertura del parque a través de después de la COVID-19, nos encontramos con que Disney hace una especie de campaña en la cual podemos ver el parque totalmente vacío, que incluso llegó a ser criticado, llegó a ser comentado, más que criticado, dentro de las redes sociales, puesto que quedó totalmente, digamos, vacío el parque y era bastante impresionante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, este trabajo pretende además mostrar una alternativa a este tipo de campañas que se han hecho, lo cual tenga lugar la comunicación a través de lenguajes alternativos y también en la parte filológica o lingüística, que es tan importante a la hora de elaborar también una campaña, puesto que no podemos separarla, puesto que la lengua, digamos que puede hacer en muchos casos milagros a la hora de atraer el público. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la pandemia ha puesto a la sociedad en red, como bien es sabido, mostrando un espacio alternativo bastante desarrollado, donde la gente, digamos, recurre para ver qué es lo que está realmente pasando. Por tanto, hay que tener en cuenta que el lenguaje que actualmente usamos en las redes sociales es un lenguaje más coloquial, es decir, normalmente cuando publicamos un tweet o publicamos un post en alguna otra red, vemos que utilizamos la lengua que hablamos, es decir, no utilizamos lo que escribimos, el registro es mucho más informal, por decirlo de alguna manera.
Por tanto, esta es una de las ideas que también ha utilizado Disney en sus últimos tiempos, puesto que pretende llegar a un mayor número de público. Podemos ver que mayoritariamente se hace en inglés, pero que utiliza un inglés un poco más informal, ¿no? Un poco más coloquial, para llegar a más gente, ¿no? No recurre a un registro más formal ni más exquisito. No obstante, hay que decir que no es la única lengua que utiliza. También podemos encontrar que, sobre todo a la hora de dar folletos o de comunicarse con su público, también recurre a otras lenguas como es el español o el portugués. Pero la segunda siempre va a ser el español, pues debido a la gran cantidad de hispanohablantes que podemos encontrar en América y sobre todo en la Florida. Por otro lado, también han creado desde sus orígenes neologismos, ¿no? Acabo de hablar hace un momento sobre los Imagineers. Se utiliza la palabra imagine y engineer. Es la fusión de las dos imágenes para crear una palabra como se llama los ingenieros de la imaginación. Por otro lado, también utiliza el término Magic Band, generalmente, para referirse a la pulsera mágica. Una pulsera que nos abre la habitación, nos mete en la entrada del parque, tenemos el plan de comida, las entradas rápidas, etc. No obstante, la COVID-19, ¿qué ha supuesto también? Ha supuesto también este hecho de estar en las redes sociales un cambio a la hora de utilizar un lenguaje alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Vemos cómo también llega lo que es el lenguaje inclusivo al propio Walt Disney World. Antes podíamos escuchar, antes de empezar los juegos, lo presentaban de la siguiente manera: Ladies and gentlemen, dreamers of all ages. Ahora, prácticamente, dice dreamer of all ages, es decir, ladies and gentlemen queda un poco recluido con el fin de ser más inclusivo y incluir a todos los colectivos. Por tanto, cuenta con una gran participación en redes, como hemos dicho, y la lengua tiene bastante importancia, como estamos viendo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué propuestas se podría hacer? El tema del desarrollo de un lenguaje inclusivo es bastante interesante, así como la utilización de neologismos recurriendo a Disney, pero este trabajo yo planteo algo que va más allá. Debido a que Disney estaba interesado en la tecnología y en el desarrollo de la inteligencia artificial, mi intención es generar un chatbot que se pueda incluir dentro de la propia aplicación de Disney, puesto que actualmente Disney cuenta también con una aplicación propia para gestionar tanto lo que son las reservas de restaurantes, las reservas de las habitaciones e incluso las reservas para las atracciones. Yo incluiría además un chatbot, es decir, un asistente virtual que acompañara a cada visitante diciéndole qué puede visitar, qué no puede visitar, a dónde puede ir, a dónde puede ir. Asimismo, yo voy un poquito más lejos a través de esta investigación, y como el chatbot puede ser considerada también una herramienta de marketing, utilizarla no solo en inglés, sino también en español. Pues como he dicho, es la segunda lengua más hablada dentro de lo que es el parque Disney. ¿Qué ocurre si me voy a los resultados y discusión? En primer lugar, en cuanto a los resultados, decir que la elaboración de lenguajes y formas de comunicación alternativas deben adaptarse a las nuevas situaciones. Por eso digo que podemos utilizar esos neologismos que utilizan a través de la formación de distintas palabras, o ese lenguaje coloquial que vemos cada vez más en redes, utilizarlo para llevar a cabo ese asistente virtual que hable de alguna manera con, digamos, los visitantes del parque. Y también se puede desarrollar esta celebración ampliando las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, por lo tanto, recurrir a esa inteligencia artificial a través del chatbot, como acabo de decir, para llegar a lo que realmente, o a una parte de lo que realmente Walt Disney quería. No debemos olvidar que los parques Disney, sobre todo Walt Disney World, está dotado de una gran tecnología, y vemos, por ejemplo, lo que es los animatronics, que son personajes, robots que se mueven y tienen gestos humanos. Entonces, ¿por qué no generar una inteligencia artificial que hable con los visitantes y que la podemos llevar en nuestro bolsillo a través de nuestro teléfono móvil y nos vaya indicando qué tenemos o no tenemos que hacer, o cómo debemos o no debemos actuar dentro de los parques Disney? Como conclusión, decir que la lengua y la filología, por tanto,
Son dos elementos esenciales para la sociedad, no la podemos quitar de ningún modo, ni la podemos obviar, puesto que definen nuestra forma de comunicación más directa y también evoluciona al mismo tiempo que las necesidades nuestras como especie. ¿Qué quiere decir esto? Se adapta a las circunstancias y va cambiando. En cuanto a la conexión de la inteligencia artificial, se articula todo lo necesario a esa disciplina y podemos utilizar la filología para generar campañas de comunicación utilizando la inteligencia artificial, dando un paso más allá y acercándonos a unos nuevos retos como es la lingüística computacional, a través de estos nuevos sistemas que podemos aplicarlos bien en una campaña de comunicación de Walt Disney World o en otros elementos. Con todo, muchas gracias, espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta. Hasta pronto y seguimos en el